Buenas a todos y bienvenidos como siempre a otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido. Espero que estéis todos muy bien, o al menos dentro de lo que cabe lo mejor posible. Hoy quería hablar de nuevo con vosotros para deciros que, principalmente no os dejen engañar también con este aluvión de noticias que recibimos de todas partes, del gobierno, de internet, de cadenas incluso, de WhatsApp y muchas cosas más. Hay muchas cosas que están equivocadas y en muchas ocasiones solo nos damos cuenta cuando pasa bastante tiempo. Hoy os hablaré de todos esos datos y también os mostraré cosas positivas que nos hacen ver una pequeña luz al final del túnel en medio de esta crisis que estamos pasando. Bien, en primer lugar deciros que las cifras que nos llegan de países como China o Irán y muchas otras en realidad, en general todas no son reales. Hablo de cifras en general, pero en concreto yo haría especial hincapié en cifras de China y de Irán, sobre todo de China. Yo creo que son números que se pueden multiplicar tranquilamente por 10 los números que se están dando por parte de los gobiernos. Fijaos que un país como China, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, pues tenga menos casos que Estados Unidos, que Italia e incluso que con el tiempo que España, pues la verdad a mí no me parece nada creíble. Así que que no se engañen con estas cifras, porque la verdad es que son mucho más amplias de lo que nos están diciendo. Y pensad, luego esas cifras que ya de por sí son más altas de lo que nos están diciendo, luego pensad que muchas personas pasan la enfermedad con un estado de salud que no les hace sospechar para nada tenerla. Fijaos, por cierto, algo que os quería comentar, que ahora se ha descubierto un nuevo síntoma en personas aparentemente sanas, que es la pérdida del olfato y del gusto. Dios sabe cuántas personas sanas, ¿no? Que luego están afectadas por este mal, ¿no? Tienen ese síntoma, es decir, simple pérdida de olfato y simple pérdida de gusto. Esto amplía mucho las cifras y se suman a todas esas personas sanas que no muestran síntomas y que no se suman tampoco en un principio a los datos, porque no se les ha hecho tampoco ningún tipo de prueba. Ahora mismo, fijaos, hay casi 700.000 afectados de esto, ¿no?, en todo el mundo, pero la cifra real pueden ser muchos más, pueden ser millones incluso. Igualmente quiero remarcar que hay más de 100.000 recuperados, y los recuperados no creo que sea una cifra que también se esté dando correctamente. Pienso que podría ser mucho más amplia. Tampoco es cuestión, ya os digo, de alarmarse en exceso. El problema es obvio, pero también es verdad que la mayoría, hay que decir la verdad, pasan este mal sin problemas. Pero es una realidad, estas cifras van a subir mucho más y mucha gente va a estar afectada incluso sin saberlo. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Esto pilló a los gobiernos también de todas partes desprevenidos. Fijaos que este hombre, que es Fernando Simón, que es el director de coordinación sanitaria de aquí, de España, dijo hace un mes más o menos que España iba a estar libre de todo esto y que no iba a haber más de algún caso diagnosticado. Así que ya veis que se equivocaba, ¿no? Ahora dice que el pico de afectados podría llegar la semana que viene y después que todo mejorará. Esperemos que esta vez acierte. Bien, estamos viendo últimamente bulos de todo tipo por internet relacionados con el gran problema que hay actualmente. Ayer vi uno que precisamente es que se había compartido millones de veces, que era un hombre que se decía que era doctor, ¿no?, que decía que hacer vaos de agua caliente era muy bueno y que destruía el mal por completo. Esto es falso. Los vaos de vapor se hacen solamente para despejar las vías respiratorias. Y lo hacen las abuelas, ¿no?, aún hoy en día. Bien, estos vaos no acaban con nada. Y si los aspiras de forma muy caliente, incluso te puedes quemar, no vas a conseguir nada. También hay una cadena de WhatsApp que dice que si tomamos ibuprofeno, la enfermedad se hace 5 veces peor. Bien, esto es falso. No hay evidencia de esto, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud y lo están repitiendo médicos de todo el mundo.
También andan hablando de microorganismos nuevos que transmiten roedores. Esto es en parte falso, no es nada nuevo, se conoce ya desde hace décadas. Por eso, bueno, yo os digo, contrastad bien los datos, investigad. Ahora que, bueno, entre comillas, hay algo más de tiempo, pues contrastadlo, porque se están metiendo muchas cosas por ahí que no son verdad. En todos estos días he estado oyendo teorías, la verdad, de todo tipo. Algunas pueden incluso ser ciertas, pero no están probadas, y otras ya son directamente alocadas. Por ejemplo, hay quien dice que todo esto es obra de alienígenas, que están detrás de un plan siniestro, ¿no? Incluso, pues hay quien dice también, incluso un científico que es bastante conocido, que todo esto vino del espacio. En concreto es una teoría que ha dicho este astrofísico, que es Chandra Wickramasinghe, que además habíamos hablado alguna vez de él, porque tiene algunas hipótesis respecto a meteoritos bastante interesantes, pero con esto yo creo que se le ha ido un poco, como decimos aquí en España, la olla, porque, a ver, decir que esto pudo venir del espacio cuando sabemos que todo lo que atraviesa la atmósfera de la Tierra pues arde por completo, se destruye, es decir, no quedaría nada que pueda ser vivo. Sí que puede haber algún tipo de fósil o algún tipo de resto, pero nada que esté activo o vivo. Es decir, no puede haber nada vivo que sobreviva a esa reentrada, a esa entrada en la atmósfera. Bien, los mensajes alentadores de los gobiernos y la televisión se han topado de frente con la realidad. Nos habían dicho que esto no era nada, que esto era pasajero, que exagerábamos, un largo etc. Muchos nos creímos esta información y yo me incluyo. Por eso pues hay que tener cuidado con los mensajes que muchas veces pues nos llegan, ¿no? No quiere decir, ojo, que sean falsos, pero hay que cogerlos con cautela, no cogerlos ya directamente como una verdad absoluta, como una verdad superior. Bien, hay información que primero se ha dado y después se ha desmentido, es decir, y es información oficial. Por ejemplo, se ha dicho primero que el mal vino de un mercado. Ahora se dice que el origen pues no fue el mercado, pero sí se distribuyó desde ahí, por lo que todavía quedan muchos cabos sueltos para saber la verdad, el fondo de la cuestión de todo esto. También se ha hablado de muchos animales transmisores de varios tipos. Ahora se está hablando de uno en cuestión, pero también se ha hablado de que de esto pudo escapar de un laboratorio. Unos gobiernos acusan también a China, y por ejemplo los Estados Unidos acusan a China y China acusa a los Estados Unidos de todo esto. Que no se engañen, tenemos todos estos datos, que algunos son oficiales, otros no, pero todavía no tenemos nada claro, es decir, no hay nada que podamos decir esto es verdad, porque todavía es que no tenemos ninguna información que podamos probar con estudios ni nada. Entonces vamos a coger primero las cosas con cautela referente a todos estos datos, incluso datos oficiales. Esto está claro que aunque mejore, va a cambiar el mundo bastante, ¿no? Y la sociedad también en que vivimos también va a ser cambiada. El impacto ya es muy grande, ya es a gran escala. Tened en cuenta que con las medidas actuales pues solo estamos previniendo que el sistema pues no colapse, pero cuando todo mejore, que esto tiene que mejorar algún día, pues el problema va a seguir ahí y va a requerir numerosos avances. El avance de la medicina va a requerir cambios en nuestro comportamiento, estar alertas, ¿no? Más alertas, y un largo etcétera. Cambiará la manera de cómo trabajamos, de cómo salimos, de cómo compramos, hacemos deporte, vamos de vacaciones, etcétera. Todo esto va a cambiar. Por lo menos, quiero ser optimista, por lo menos va a cambiar este año. No quiero tampoco ser tan pesimista como hay estudios por ahí que dicen que esto se va a alargar muchos años más. No. Vamos a decir por lo menos este año. La verdad es que quería que tuvierais esperanza. Primero porque tenemos de ejemplo a China. China ha mejorado en pocos meses. Con un poco de suerte, pues aquí también pues alcanzaremos la cima, como ha alcanzado China, y luego la gente pues se comenzará a recuperar y no aumentarán mucho más los casos. Así fue en China y así debería de ser en el resto del mundo.
Además hay un dato que poca gente lo suele decir, lo suele distribuir, y es que hay casi 150.000 recuperados en el mundo, y eso es muy positivo y debemos de confiar de que esta cifra aumente enormemente en los siguientes días. En fin, quedaos con ese número de recuperados y nos vemos, como siempre, aquí en otro programa de Atraviesa lo desconocido. Hasta la próxima y fuerza.